Dios. El Evangelio según San Mateo, capítulo número 11. Mateo, capítulo número 11. Y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por el privilegio que nos concede de poder congregarnos, de poder adorar, sirvo. Y ahora, Señor, venimos delante de su presencia para poner en su mano de amor las diferentes cargas, Señor, poniendo e intercediendo por los hermanos que se encuentran quebrantados de salud. Ponemos en sus manos suplicándole, Padre eterno, que usted se glorifique sanando todo cáncer, toda hipertensión, toda diabetes. Señor, lo ponemos en sus manos. Toda insuficiencia renal, Señor, la resistimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, para usted no hay nada imposible. Señor, usted es nuestro médico por excelencia. Su palabra dice, Señor, que por su llaga hemos sido curados. Y hoy nos apropiamos de su palabra. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera toda enfermedad para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en su mano de amor ponemos la vida de cada uno de aquellos que claman para que usted pueda glorificarse en cada una de sus necesidades. Le suplicamos que sea propicio, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que le damos gracias, Señor. Hoy le suplicamos que a través de su palabra seamos enteramente edificados. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo número 11, y leemos del versículo 28. Dice la palabra de Dios: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, hermanas, a leer estos versículos. Quiero que pensemos una invitación al discipulado personal. Cuando Dios formó al hombre, lo formó en 6 días. Y el hombre mantenía una comunión con el Dios eterno. Y el hombre fue la creación, la corona de la creación. Y dice que descansó Dios de la obra que había hecho. Pero al caer el hombre en pecado, se activó el plan de Dios para rescatar la humanidad. Dejó el reposo, formó una nación para que fuera diferente, una nación que lo honrara a él. Y Dios se manifestó a esta nación en
Israel, pero fue una nación dura de servicio. Y Dios, para declararlos justos, tuvo que enviar a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, a esta tierra. Y cuando Cristo vino a esta tierra, Él empezó a formar un equipo y a discipularlo de judíos. Él se reveló a los judíos, a los suyos vino. Él vino por los judíos, pero los judíos lo rechazaron. Cuando Jesús sanaba, echaba fuera demonios, ellos atribuyeron que las obras que Jesús hacía eran por Belcebú, dios negro, por Satanás. Le estaban atribuyendo las obras del Espíritu Santo a Satanás. Y Jesús en ese momento rechaza a Israel. Y dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas todos aquellos que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes del rechazo, Jesús llamó a 12 judíos para discipularlos. Pero cuando Israel lo rechaza, ahora Jesús hace una invitación al discipulado personal, ya no solo a los judíos. Por eso la porción que hemos leído nos habla del nuevo mensaje de Jesús, porque el rey se vuelve de la nación que lo ha rechazado y ofrece no el reino, sino descanso y servicio a aquellos entre la nación que eran conscientes de su necesidad espiritual. Era un momento decisivo en el ministerio de Jesús, porque estaba rechazando a su nación. Y habíamos dicho que el concepto de discípulo es un seguidor comprometido. Un seguidor de Jesús comprometido para crecer intencionalmente, para ser más como Él y extender su misión. Ahora Jesús está invitando a un discipulado personal. Y cuando leemos la primera expresión en el versículo 28, dice: venid a mí. Es la primera invitación general que Cristo hace a todos los hombres, ya no a los discípulos, a Andrés, a Pedro, no, aquí lo está haciendo a todos los hombres y dice: venid a mí, todos. Esta primera invitación está concatenada con la última invitación a la salvación. En Apocalipsis, en el capítulo número 22, dice la palabra, versículo número 17, el último libro, el último capítulo, el versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida
gratuitamente. Dice, y el Espíritu y la esposa. El Espíritu es el Espíritu Santo y la esposa son todos aquellos que están casados con Cristo. Es decir, todos los que están comprometidos con Jesús. Por eso dice en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el versículo número 2, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Quiere decir que la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. ¿Y quién es la nueva Jerusalén? Son todos los redimidos, todos los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Acá en la tierra es la iglesia. Allá en el cielo es la nueva Jerusalén. Por eso dice el verso 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es la esposa del Cordero acá en la tierra? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. No es un edificio igual a Nueva Jerusalén, no es una ciudad, son todos los redimidos que ahora están con el Rey de Reyes y Señor de Señores en el cielo y vienen hacia la tierra. En ese sentido, Jesús está haciendo 2 llamados. El primero en Mateo capítulo número 11, versículo 28, cuando dice: venid a mí todos. Y ahora en Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 17, ¿qué nos está diciendo? Que el interés, el enfoque primordial de Jesús al venir a esta tierra es redimir, rescatar a todos aquellos que están elegidos para la vida eterna. Pero nosotros no sabemos quiénes son. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evangelizar, extender la misión. Por eso dice que un discípulo es un seguidor comprometido de Jesucristo que está creciendo intencionalmente para ser más como Él y extender su misión. Jesús está atravesando en este momento de Mateo un momento decisivo en su ministerio, porque estaba dejando de lado a los judíos y ahora se dirige a todos aquellos que tienen conciencia de la necesidad espiritual. Hermanos,
Cuando una persona no tiene conciencia de lo que hace, pues es como nubes sin agua, que el viento se la lleva para donde quiere. Pero cuando tiene la conciencia, la necesidad espiritual de cumplir en la misión por la cual fuimos redimidos, entonces tenemos que orientar nuestra vida, dirigir el rumbo de nuestra vida para la misión por la cual Dios nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Por eso, acá Jesús está invitando a un discipulado personal. Otros le llaman el secreto de descansar, el descanso para el alma. Porque el discipulado implica servicio. Y eso nos va a llevar a trabajar quizás a la fatiga. ¿Y dónde vamos a encontrar el descanso? Lo vamos a encontrar en Jesús. Dice el versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice cargados porque los fariseos ponían cargas que ni ellos podían llevar dentro de los ritos religiosos. Eran minuciosos y ponían unas cargas que ni ellos podían llevar. Entonces la gente se estresaba, la gente se sentía cargada. Muchos tomaban como que el aspecto religioso era la carga, pero igual hoy en día muchos toman esto como una carga y no como un privilegio. Si no estuviera bien, no. Pero a los hechos me remito. Que muchos, por falta de conciencia, por falta de óptica espiritual, no están acá. Ya lo vamos a ver a la luz de la lectura. No que yo lo diga, lo dice la palabra. Porque el discipulado en sí no es fácil. Los fariseos lo hacían cargado, pero Jesús es nuestro descanso. Y por eso la palabra de Dios nos habla en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11 y versículo 28, dice la palabra de Dios: versículo 24, para darle contexto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel y de ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y
la guardan. Por eso, cuando dice, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Podrá venir cansado, es una excusa, porque la vida espiritual no es fácil. El Señor nos dijo que iba a ser suave, pero hay recompensa. Es decir, se necesita que haya una conciencia. Y por eso, cuando dice, yo os haré descansar, está hablando que las personas trabajadas, cargadas, angustiadas del alma y aún enfermas, Dios las hará descansar. El libro de Hebreos, en el capítulo número 3, dice la palabra de Dios: libro de Hebreos, capítulo número 3, versículo número 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes el fin, nuestra confianza del principio. Es decir, permanecer sinceros a Dios. El capítulo 4 nos dice, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque
el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, nuestro reposo es Cristo. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios, debemos de descansar en Él. Debemos de tener descanso para nuestra alma. Si nosotros no sabemos descansar en el Señor, los diferentes problemas que conllevan la misma vida espiritual dentro del discipulado podrían acabar con nuestra vida. Debemos de descansar en Él porque somos humanos. En Él nuestro reposo, en Él se que lleva nuestras cargas, Él es nuestra fuerza, en Él nuestro consuelo, Él es quien sustenta nuestra vida. Él es el que le da de nuevo ánimo para seguir adelante mientras estemos en este mundo. Por eso el Señor en este Evangelio nos dice en el verso 29, llevad mi yugo. Cuando dice llevad mi yugo, estamos con el Señor enyugados, unidos. Hay 6 cosas que los creyentes debemos de hacer cuando dice llevar mi yugo. Primero, pues llevar el yugo de Cristo. Segundo, llevar la cruz diariamente. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 9, nos habla en el versículo número 23. Dice la palabra, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Está diciendo que no es fácil. Está diciendo que si alguno quiere ir en pos del Señor, tiene que negarse a sí mismo. Es decir, no hay excusa. Tiene que crecer intencionalmente. Es decir, con un objetivo específico. Tenemos que tomar la cruz diariamente, no afanarnos por la vida. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 6, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 25, dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No está diciendo que no debemos de trabajar. Está diciendo que no debemos de afanarnos, porque eso es urgente. Pero debemos de tener discernimiento entre lo importante y lo urgente. Muchas veces nosotros no cumplimos con las responsabilidades dentro de la congregación, pero no fallamos al trabajo. Al trabajo sí vamos, pero a la iglesia no vamos y ponemos como excusa, porque ahí nos estamos afanando y ahí estamos dándole mayor prioridad a lo urgente.
que lo importante, el que te sustenta, el que te sostiene, el que te provee, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Una cosa es que yo reciba como que por mis méritos lo tengo, y otra cosa es que le dé gratitud y honra a aquel que me tomó por siervo. Porque muchas veces decimos, no, si yo no trabajo, no lo pongo, y le doy mayor relevancia a lo urgente que a lo importante. Y por eso el Señor habla que una de las cosas que los creyentes deben de hacer es no afanarse por la vida, por la comida. Por eso el verso 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque en todo hay prioridades. A eso se está refiriendo cuando dice afanarse. No es que no vamos a comer, no es que no vamos a beber. Está diciendo que hay que establecer prioridades. Y la prioridad es la obra que Jesús ha encomendado en nuestras vidas. Jesús está diciendo: llevad mi yugo. Debemos de participar de la comunión los unos con los otros. 1 Corintios, capítulo número 11, dice la palabra, versículo número 24, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participar de la ceremonia es rememorar el sacrificio que cambió el rumbo de nuestra vida de manera eterna. Porque íbamos rumbo a la muerte eterna, y hoy vamos rumbo a la vida eterna. Y vivir ese momento de rememorar a través de los elementos de la Santa Cena es de consagración, es de importancia en la vida del creyente, porque esa fe que tuvimos para decir: Señor, que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario. Creo, Señor, que tú sustituiste esa misma fe. Es la fe que me beneficia la salud. Y recordar ese momento es prioridad para los creyentes. Y por último, tomar la armadura de Dios. El libro de Efesios dice en el capítulo número 6, versículo número 13, dice la palabra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y potestades de los aires. Por eso debemos de andar siempre con la armadura de Dios. La fe, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, los zapatos de la
presto del Evangelio, la espada de la palabra de Dios. Es decir, debemos de estar con la armadura de Dios. Por eso, ese verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Hermanos, hay muchas cosas de las cuales debemos de cuidarnos. La primera que quisiera mencionar es cómo damos limosna. Porque dentro del plan financiero está el diezmo, que no es negociable. Está la ofrenda, que es para la obra de Dios. Y está la limosna, que es para el necesitado. Cuando alguien dice: hermano, estoy pasando una necesidad apremiante, entonces venimos a decir: quisiéramos que aporten una limosna para el hermano. No, por favor, no diga que es una limosna, porque me hace sentir como un limosnero, pero eso dice la palabra. La limosna es para el necesitado. Este libro de Mateo, en el capítulo número 6, dice la Escritura: Mateo capítulo 6, versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, estoy apelando a la generosidad, que es parte del carácter. Pero cuando hablamos de dinero, como que metemos el freno. Pero por eso dice el Señor que todos debemos de trabajar para que al trabajar podamos aportar para el necesitado. Entonces, ¿cómo debemos de dar cuando alguien está necesitado? Es secreto. Que no lo sepa nadie. Pero tenemos que ser generosos. Y eso es lo que Jesús estaba inculcando a sus discípulos. Pero también debemos de cuidarnos de algo bien importante, que es lo que oímos. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 4, dice la palabra de Dios: versículo 24, le dijo también: mirad
lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. O sea, es bien importante que es lo que oímos. Porque muchas veces lo que oímos lo generamos de forma tal que nos volvemos emisores. Y el receptor, el próximo receptor, ya va a la comunicación distorsionada. Y ese receptor se vuelve un emisor con otra información distorsionada. Total, que se generó de un changle dentro de la iglesia. No puede ser. Pero hay algo más importante también. ¿Cómo oímos el Evangelio según San Lucas? Nos dice en el capítulo 8, versículo número 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Mire qué tremendo. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Es decir, prestar atención. Es decir, debemos de sacar provecho de la palabra. No oírla sin atención, sin cuidado o con prejuicio. Es decir, cuando nosotros, voy a poner un ejemplo, vamos a escuchar la palabra de Dios, mirad cómo es, y menospreciamos la palabra, porque decimos, ¿quién va a predicar? Vean lo que dice la palabra. Dice, mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, el que la menosprecia, ese no voy a recibir nada, porque está viendo el hombre, no sabiendo que la palabra. Entonces, lo que piensa de que ya sabe, por eso no le da importancia, ya se me quedó hablando, ya me lo puedo solo de su ala. Aún lo que piensa tener se le quitará. No va a crecer intencionalmente, va a ser como un saco roto, no va a ser un discípulo de Cristo. Por eso, en cuanto a eso, al que tiene se le dará. Eso es una ley divina, que cualquiera que acepta la verdad y que de todo corazón busca toda la verdad y nada más que la verdad, a él se le dará la verdad. Pero a aquel que desprecia aún lo que piensa que sabe, se le quitará, se disipará, no crecerá. ¿Por qué? Porque es importante cómo oímos. Es más pecaminoso aquel que dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Qué voy a aprender? Yo ya sé mucho que se está cayendo un grave error. Ese
no sabe ni cómo escuchar. Porque no está menospreciando al que lleva la palabra, sino la palabra de Dios. Y esa es una ley divina. Lo que está expresando el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún con lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, por un lado es una ley divina darle a que con un corazón sincero, puro es coherencia entre lo que yo creo a la palabra de Dios y cómo actúo. Por eso, cualquiera que sea deshonesto y evasivo con relación a la verdad y que busque excusas para no aceptarla y obedecerla, será desviado con gran oscuridad e ideas erróneas. Y por eso hay muchos en la congregación, no en esta, quizás en otras, rebeldes, que creen que ellos saben más. ¿Por qué? Porque no saben escuchar. Porque esa es humildad. Pero la humildad es parte del carácter. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos de cómo perdonamos. Este Evangelio de Lucas en el capítulo 17 dice la palabra de Dios en el versículo número 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecara contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Es decir, debemos estar dispuestos a perdonar. El problema es cuando no reposamos en el Señor, nuestra alma guarda resentimientos y muchos sufren de heridas del pasado que ya no tienen que ver con el presente. El pasado es pasado. No tengo por qué estar sufriendo y remordimiento por lo que aconteció. Tengo que saber perdonar como discípulo de Cristo, como creyente. ¿Por qué? Porque Él ya me perdonó a mí. Y como Él me perdonó a mí, ahora yo estoy en la responsabilidad de perdonar. ¿Por qué? Porque Él me ha perdonado. Él me perdona todos los días cuando yo digo: Señor, perdóname, Señor, por dispensarme a mí, me perdona. Y ahora voy a venir yo y yo no lo perdono. Y voy a vivir con eso, mortificando mi alma. Entonces Jesús no es mi reposo, porque Él me está dando el ejemplo. Él me perdonó. Y por eso tengo que perdonar. Pero también, hermanos, dice que no debemos sobrecargarnos de glotonerías y de los afanes de esta vida. Lucas, en el capítulo número 21, dice la palabra de Dios,
Versículo número 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, nos está hablando de que tenemos que ser prudentes. Imagínense a un Cristo gordo, crucificado. No. Hasta que su Señor tuvo cuidado. Y dice, no sean glotones, que pecado la glotonería. No, lo que sucede es que el sensor, porque todos tenemos un sensor en el cerebro, cuando el estómago, cuando estamos satisfechos. Estamos bien, no necesitamos, pero si el sensor está mal, seguimos metiendo y le seguimos metiendo, eso no es bueno. Es decir, tenemos que ser prudentes. También nos habla de cómo apacentamos y cuidamos a la iglesia. Como discípulos tenemos una responsabilidad más por ser la iglesia celular. Cuando estamos en la célula, es en la iglesia. Cuando estamos acá, es en la iglesia. Pero ¿cómo cuidamos la iglesia del Señor? Eso es lo que el Señor quería remarcar en los discípulos en el libro de los Hechos. Nos habla en el capítulo número 20 y versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice que la iglesia primitiva se reunía por el templo y por las casas. Nosotros nos reunimos en las casas. Y es un alto privilegio que Dios nos concede como laicos de pregonar las buenas nuevas de salvación. Pero mirad cómo cuidáis de la iglesia de Él. Porque no va a tener cuentas, hermanos. Porque yo siempre he recalcado que lo primordial no es que sea elocuente de vida. No es que sea un teólogo, no que tenga un grado académico, no que tenga un rango social. Lo importante de alguien que está al frente es que sepa atender a la gente. Esa es la clave de la atención como persona que tiene dignidad, que merece respeto. Pero muchos son maliciosos y andan buscando otros intereses que deforman la obra de Dios. ¿Cuántos casos aberrantes se han dado dentro de las células? Porque no tenemos claro lo que el Señor demanda de nosotros. Mirad cómo cuidáis de la iglesia que Él ha ganado con su sangre. Hermanos, ya ha habido noticias. Perdone,
el líder se fue con X persona. Qué tremendo, ¿qué estaba haciendo? Hermanos, debemos de ser íntegros en la obra de Dios si queremos que Dios nos respalde. Pero si la conciencia va a ir delante de nosotros, el Señor lo va a eliminar. Porque es su iglesia. Y porque esto es Él, hermanos. Esto es de vida y de vida eterna. Entonces, el Señor, hablando de invitación a los discípulos de manera general, le está hablando de lo relevante de su obra. Y por eso hace énfasis en estos elementos. ¿Cómo edifican sobre el fundamento de Cristo? ¿Cómo edificamos nosotros? Porque podemos estar haciendo activismo y no edificar. Y nosotros podemos creer que estamos haciendo lo correcto. Pero mire, hermano, el problema es que nosotros podemos ver lo externo, pero Dios ve lo interno. ¿Con qué interés hago yo la obra? Porque dependiendo de eso, así voy a edificar sobre el fundamento que es Cristo. Por eso dice la palabra que debemos de edificar. ¿Cómo edificamos? En 2 de Corintios, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios, versículo número 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego, primera de Corintios nos habla en el capítulo 3, 10:5, de que miremos cómo edificamos. Si edificamos heno, hojarasca, madera, o edificamos oro, plata, piedras preciosas. Entonces, hermanos, todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, sea para la gloria de Cristo Jesús. Por eso debemos de edificar sobre el fundamento que es Cristo. ¿Cómo usamos la libertad? En 1 Corintios, en el capítulo 8, dice la palabra de Dios, versículo 9, dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual, si la comida le es a mi hermano
ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hay hermanos de débil conciencia y hay hermanos maduros, pero que la madurez no le da la libertad para hacer caer al de débil conciencia. Por eso debemos de respetar. Y eso es lo que nos dice la palabra, cómo usamos nuestra libertad. Y nos habla de que debemos de cuidarnos de no caer. 1 Corintios 10 nos dice el verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, hermanos, cuidémonos. ¿Y cómo nos vamos a cuidar? Hermanos, en la medida que nosotros estemos sujetos al Espíritu Santo, en esa medida el Señor nos va a guardar. Alguien dirá, sí, pero yo tengo necesidad. Ah, tiene necesidad, pídale al Señor. Sí, porque alguien puede decir, mire hermano, la verdad es que yo me comporté así porque yo pensé que, yo creí que, yo asumí que. La justificación es que las circunstancias, hermano, es que estábamos solos, hermano. Momento. No. Eso no es cierto. Cuidado de no caer, porque nadie cae isopado. Ese es un proceso que ya debería saber desde cuándo y que venimos a ver el resultado, pero eso era un proceso. La concupiscencia. Por eso decíamos que es necesario tener un mentor que nos permita aconsejarnos, que nos permita confrontarnos, que nos permita exhortarnos y decirnos, hermano, no está buena su conducta. Compórtese como un hombre. Porque la carne débil, el espíritu está dispuesto. Sí, eso es cierto. Pero hermanos, debemos de tener un mentor cuando sintamos que las piernas flaquean, que ando mal y que me estoy desviando. Cuidado, cuidado, todos sabemos. Cuando algo anda mal, pongámosle cuidado. Si no, caemos, porque somos humanos. Y debemos de cuidarnos de no destruirnos unos a otros. Eso es la murmuración. Jesús está diciendo, miren, no vayan a andar murmurando unos contra otros. No se vayan a destruir unos contra otros. Cuídense. El libro de los Efesios, en el capítulo número 4, dice la palabra de Dios, Efesios capítulo número 4, versículo número 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Oiga, y toda malicia. ¿Qué entendemos nosotros por malicia? Acá, en nuestro contexto latinoamericano, a la malicia le llamamos coqueteo. Pero
Bíblicamente, malicia quiere decir maldad. Por eso, cuando acá la palabra dice que nos cuidemos de toda malicia. Malicia es maldad. Y dice la palabra, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. No debemos de destruirnos nosotros mismos. No debemos. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que cuidarnos. Y debemos de cuidarnos que no nos apartemos de Dios. El libro de Hebreos dice en el capítulo número 3, dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Porque la incredulidad es el pecado que nos hace apartarnos de Dios. Y por último, ¿cómo recibimos el sufrimiento? Por las faltas. Primera de Pedro, capítulo número 2. Dice la palabra, capítulo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si vamos, hermanos, a sufrir por Cristo, gloria a Dios. Pero si vamos a sufrir por maliciosos, ahí no hay gloria. Ahí tenemos que pagar las consecuencias de nuestras actitudes. Aquí está hablando de que si vamos a sufrir por Cristo, gloria a Dios. Pero si vamos a sufrir por otra causa, pues tenemos que pagar. Y por último, debemos de cuidarnos de andar en luz. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, la palabra será luz a nuestra vida. Por eso decía, aprender de mí, decía el verso 29. Aprender de mí. Tenemos que aprender del Señor para ser discípulos de Él.
decía él que soy manso. Él nos hará descansar, su yugo es fácil, ligera es su carga, y por eso el verso 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y acá hay 7 cosas que el creyente recibe. Primero, conocimiento de Cristo y la vida eterna. Si nosotros llevamos su yugo y llevamos su carga, nosotros vamos a recibir conocimiento de Cristo y la vida eterna. Si somos discípulos del Señor, vamos a recibir conocimiento de Cristo y, como dice el concepto, vamos a crecer intencionalmente. Por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, que hemos estado estudiando, ese capítulo 17. Dice el verso, ya lo podemos, el verso 2 y 3 dice, como le han dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el Señor nos va a dar el conocimiento para conocerlo a Él. Nos va a liberar de la fatiga, nos va a liberar de las cargas pesadas, va a dar descanso a nuestra alma para siempre. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra de Dios, Hebreos, dice Hebreos capítulo 4. Por tanto, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El creyente disfruta de perfecto descanso por la misericordia y la gracia divina mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos está diciendo el reposo para nuestra alma. Vamos a tener verdad, sabiduría, conocimiento. Por eso, aprender de mí un yugo, una obligación fácil y una carga ligera. El Salmo, con lo cual termina, el Salmo 55, dice: Salmo número 55, versículo número 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No llegará para siempre caído al justo. Hermanos, su carga es ligera. Por eso, la invitación es a que descansemos en Él, que no veamos la obra como una carga que no podemos llevar, sino una carga ligera que podemos tener el reposo en Él y hacer la obra
de la mejor manera para la gloria de su nombre, sabiendo que nuestra recompensa vendrá de Él. ¿Sí? Así dice la palabra, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. El Señor no es injusto para olvidar la obra de amor que vosotros hacéis por los santos. Hermanos, esforcémonos y tendremos grande galardón. Seamos responsables, porque estamos impregnados de responsabilidad. No da igual, tomamos la obra a la ligera. Si quiero la hago, no la hago. Si quiero salgo, no salgo. Es algo muy irrelevancia. No tenemos conciencia, hermano. Eso es delicado. Como que fuéramos autómatas haciendo la obra a lo que salga. No. El Señor se entregó de manera completa para nosotros. Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias por el privilegio, Señor, que usted nos ha concedido de formar parte de una obra gloriosa. Señor, hoy, al invocar su nombre, creemos, Padre eterno, que usted nos hace una invitación para, Señor, descansar. Le suplicamos, Padre eterno, que su Espíritu Santo ministre en nuestra vida, que podamos ser, Padre eterno, hombres y mujeres que honren su nombre, que podamos ser hombres y mujeres que demos lo mejor de nuestra vida. Señor, que nos neguemos a nosotros mismos, que podamos llevar nuestra cruz cada día, reconociendo, Señor, que usted es quien fortalece nuestras vidas, que usted es quien ministra nuestras vidas, y que usted, Señor, nos tomó como discípulos suyos. Ahora, Señor, que sea su Espíritu Santo ministrando, consolando, fortaleciendo nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que usted quite todo impedimento que nos ata para no servir como usted se lo merece. Señor, que sea su Espíritu Santo quitando toda barrera que nos impide ser eficaces en esta obra gloriosa encomendada a hombres y a mujeres. Señor, que usted se glorifique en cada vida, que sea su Espíritu Santo ministrando cada día, Señor, que su Espíritu Santo nos redarguya del pecado cuando los ojos se salgan del camino. Señor, que su Espíritu Santo nos ministre para ser agradables delante de su presencia. Señor, que podamos ser
Señor Jesucristo. Señor, que demostremos el amor por las almas que usted permite que tengamos en cada célula, que podamos velar por el bienestar de cada una de ellas, que podamos suplir toda necesidad espiritual, material, económica, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que usted use nuestras vidas para el engrandecimiento de su obra. Señor, humanamente no podemos, Señor, pero usted es nuestra fuerza, usted es nuestro sustento, usted es quien ministra nuestro ser. Señor, aquí estamos delante de su presencia, reconociendo, Señor, que usted es soberano, reconociendo, Señor, que no hay nada imposible para usted, reconociendo que usted es el alfarero, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo, Padre eterno, que somos necesitados de su presencia, de su ministración, que podamos hallar, Señor, ese descanso en usted, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hoy queremos interceder por las diferentes necesidades que hay en medio de su pueblo. Que usted supla toda necesidad. Señor, que usted esté obrando de manera que podamos hallar el oportuno socorro en el nombre de Jesús de Nazaret. Se lo suplicamos, se lo pedimos, Señor, que usted tome control de nuestra vida, que usted dirija nuestros pasos, que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes estén concatenadas conforme a su voluntad. Señor, le suplicamos que podamos demostrar confianza al hacer lo correcto y decir la verdad. Padre, que haya en cada uno de nosotros la honestidad para hablar la verdad, la sinceridad para ser transparentes, la pureza, Señor, para ser coherente nuestras actitudes con lo que hablamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que podamos sostener firmemente que usted es hacedor de maravillas y que no hay nada imposible para usted. Señor, nuestras cargas son cosas ligeras delante de sus ojos. Señor, el sanar nuestro cuerpo es cosa ligera delante de sus ojos. El proveer, Señor, es cosa ligera. En el nombre
Jesús de Nazaret, Señor, le suplicamos que podamos tener fe para creer en su palabra, sabiendo, Señor, que usted tiene cuidado de cada uno de sus hijos, que podamos depositar la confianza de que usted es hacedor de maravillas y que no hay nada imposible para usted. Señor, que nos conceda avanzar con paso firme en la reproducción del liderazgo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que sea su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas para ser optimistas, para estar entusiasmados, Señor, de que usted va como poderoso gigante delante de nosotros, abriendo caminos donde no lo hay. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que podamos estar perseverantes en la oración delante de su presencia todos los días de nuestra vida, clamando, bendiciendo, creyendo que usted ha de honrar el beneficio, Señor, de la obra que nos ha encomendado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo queremos, Señor. Queremos que usted está orando en esta hora. Señor, que podamos ser obedientes a su palabra. Señor, que usted quite toda rebeldía en cada uno de aquellos que servimos en su obra. Señor, que podamos ser dóciles a su palabra, a la administración de su Espíritu, que podamos, Señor, ser hombres y mujeres que obedecemos su palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Gracias por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. Señor, le suplicamos que podamos honrar a otros, dándoles atención antes que a nosotros mismos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que podamos cultivar la autodisciplina, enfocándonos, Señor, en metas valiosas, evitando distracciones, para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que podamos cultivar la generosidad en nuestro corazón para con el necesitado, para con el menesteroso. En el nombre de Jesús, suyo es el poder, suya la gloria, Señor, suya la honra. Señor, estamos agradecidos y ahora le suplicamos que su Espíritu Santo ministre cada una de nuestras vidas para que podamos vencer el temor, el beneficio de aquellos que no tienen esperanza de vida eterna, de aquellos que viven en tinieblas, de aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, que nos dé la valentía, Señor, para tomar la decisión de ir y presentarles el plan de salvación, que nos dé, Señor, la iniciativa, la intrepidez para pregonar la buena nueva de salvación en el nombre de Jesús de Nazaret. Le suplicamos, Padre eterno, que podamos ser diligentes en todo lo que se nos encomiende
Pues para el Señor trabajamos, no para el hombre, sino para usted, Señor. Que podamos cumplir con nuestras tareas de buena voluntad. Que pueda haber, Señor, en nuestra alma felicidad, contentamiento, cumplimiento para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en su mano de amor, podemos cada petición, reconociendo, Señor, que es usted que nos ha llamado. Y si usted nos ha llamado, usted nos ha de sustentar, usted nos ha de bendecir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que usted sea propicio a cada necesidad que hay en medio de su pueblo esta noche. No que estamos debajo de este techo, Señor, que usted sea propicio a cada uno de ellos, derramando bendiciones hasta que sobreabunden. En el nombre de Jesús, Señor, sea propicio, Señor, a cada vida. Al necesitado, provee, Señor. Pues usted es el dueño del oro, la plata y de toda la plenitud de la tierra. Señor, en el nombre de Jesús, suple toda necesidad. Señor, fortalece al débil. En el nombre de Jesús, se lo suplicamos, se lo rogamos, Señor, que usted obre poderosamente para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre, Señor. Señor, queremos descansar en usted. Queremos, Señor, que nuestra alma tenga reposo en usted. Que toda herida del alma sea sanada. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos cada matrimonio, Señor, en sus manos. Cada matrimonio que se encuentre en conflicto, hoy, Señor, en su mano de amor lo depositamos, suplicándole que sea su Espíritu Santo ministrando, para que haya un diálogo constructivo, para que haya armonía, para que haya, Señor, ese acercamiento que les permita disipar toda presión. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, que usted sea el centro de cada familia. Señor, que cada padre pueda asumir el rol que le corresponde como cabeza de hogar, pueda ministrar a su cónyuge, pueda ministrar a sus hijos. En el nombre de Jesús, tenemos sujetos para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, Señor, en su mano de amor podemos cada petición, creyendo, Señor, que usted ha de obrar, que usted ha de satisfacer cada demanda. Señor, que se encuentra atravesando quizás momentos difíciles ante la pérdida de un ser querido, de un familiar, que usted lo fortalezca en el poder de su fuerza, en el poder de su palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos, Señor, que usted ha de obrar conforme a su voluntad. Señor, mil gracias por permitirnos invocar su nombre, reconocer su grandeza, reconocer su majestad, su poder, su soberanía, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, mil gracias, Señor. Estamos agradecidos, pues suyo es el poder,
Suya la gloria, suya la honra. Reciba usted, Señor, la alabanza, la adoración. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque le damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.